Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video quizás corto y rápido, pero es una pequeña introducción, introducción al Warudo. Va a ser algo muy básico porque he visto igual gente que está un poco perdida con el programa y quizás este video les pueda ayudar. Y vamos a empezar. Aquí como verán yo ya tengo abierto el Warudo, pero les voy a mostrar cómo sería desde un inicio. Vamos a darle a nueva escena. Vamos a ponerle de nombre Prueba para mostrarles acá. Ahora nos sale esto, le vamos a dar a... Yo usualmente lo que hago, igual ya ustedes pueden probar otro tipo de cosas, lo que yo hago es esto. De Basic Setup le damos Get Started. Aquí elegimos nuestro personaje y si no está, tenemos que abrir acá la carpeta y añadir nuestro personaje a la carpeta, ya sea el formato VRM o formato Warudo. Tengo acá un montón de personajes porque siempre uso Warudo para probar mis comisiones. Así que voy a elegir este personaje de acá. Le damos OK. Yo le voy a dar No, I know what I'm going to use. Y me gusta utilizar este. Hay muchas otras cosas que ustedes podrían probar, pero yo usualmente uso ese. Le doy a customizar. Vemos que esté puesto el Art Kit, porque en este caso este modelo sí tiene el Art Kit, que son como blend shapes extra. No todos los modelos lo tienen. Podemos dejarlo solo con el VRM o VRM1. Aquí seleccionas la cámara. Aquí otras más configuraciones que puedes mover o no. Yo usualmente lo dejo así. Al final aquí el Lip Sync me gusta dejarlo encendido. Elegimos acá el micrófono y le doy a Hybrid Mode y lo dejo así porque todo lo demás creo que ya está bien. Le doy OK. Le doy a Yes Import Expressions y ahí están las expresiones que tiene este personaje. Y acá puedes elegir un fondo. Yo voy a mostrarles cómo sería. Por ejemplo, si quieren usarlo en el OBS, yo le voy a dar a... pues que quiero que el fondo sea transparente. Listo. Y así es como se está viendo ahora, pero hay algunas cosas que a mí me gusta corregir. Por ejemplo, acá en el Media Pipe Tracker me gusta bajarle a la intensidad del movimiento del cuerpo, porque si no siento que es como demasiado y se traspasa también, por ejemplo, el piso en los escenarios y eso es raro. Ahora les voy a explicar unas cositas más. Por ejemplo, el hand tracking de Warudo a mí no me gusta mucho como está, así que usualmente lo desactivo, pero eso está en cada quien. Las expresiones usualmente están configuradas en el Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4 y así. Y si tu personaje tiene más expresiones, pues se van a ir poniendo en los demás números, pero usualmente se pone automáticamente que sea con Alt. Otra cosa que yo suelo hacer acá en Media Pipe es lo de Linked Eye Blinking, porque si no siento que se ve un poco extraño a veces, entonces yo mejor le dejo de que parpadeen igual al mismo tiempo los ojos, sin importar si cierro solo uno. Lo otro es que acá en configuración puedes elegir, por ejemplo, el idioma, configurar el tamaño de la ventana, puedes limitar los FPS, puedes probar este anti-aliasing, no sé cómo se pronuncia, perdón. Pero miren, esto lo que hace es básicamente que no se vea pixelado el modelo. Así está con eso desactivado. Yo usualmente le pongo un poco. Lo voy a dejar como estaba en 4. Y esto también lo pueden ir modificando a su gusto. Lo otro es que vamos a probar, por ejemplo, usar un fondo. Usualmente los fondos yo los descargo de la Workshop de Steam en Warudo. Ustedes en Steam van a Warudo y buscan la Workshop y ahí pueden descargar fondos, ¿ok? Yo voy a probar esta de acá. Y ahora ustedes pueden jugar mucho, por ejemplo, si no quieren que salga esto de acá, lo pueden quitar acá abajito, lo desactivan. Y pueden jugar también con la cámara. También pueden poner que no siga al personaje, usualmente es acá en Free Look y ya no sigue al personaje. Ustedes pueden ponerla donde quieran. Para que no se vea el fondo así de color negro, así sin nada, tienen que irse a la cámara y de donde dice Transparent Background le dan que no y ya se pone un cielo. Lo otro es que pueden jugar acá con la luz. Depende de qué quieran ustedes, de cómo quieren que se vean. Pueden jugar con la intensidad, pueden quitar las sombras. Y acá en cámara hay más cosas que pueden configurar. Por ejemplo, acá pueden poner bloom, o sea que las cosas estén como con brillo.
Pueden poner Ambient Occlusion, que es como una sombra más profunda. Pueden poner varios efectos. Ustedes tienen que ir probando. Este me gusta mucho a mí porque le da como ese toque cinemático a todo, por ejemplo. Pero aquí se ve como con mucho blur y aquí lo bajamos un poco y está un poco mejor. Y ya pues todos los efectos y configuraciones que quieran pues dependen de ustedes. Y ahí ustedes van a ir probando. Ahora ustedes si ya tienen su escena configurada como quieren y todo eso, recuerden darle acá y darle a guardar escena, ¿ok? No se olviden. Así, miren, así también si en algún momento hacen una configuración mala o algo así, pues pueden recargar la escena o pueden crear una nueva escena, ¿ok? Aquí le voy a dar guardar escena. Ahora gente, miren, acá en personaje pueden, en las animaciones, tienen muchas animaciones aquí que pueden ir probando y todo eso. Y también poses y así ustedes nomás van viendo cuál les gusta y todo eso. Hay muchísimas, hay muchas. Ahora les voy a mostrar cómo sería añadir una expresión. Por ejemplo acá le voy a poner lengua. Porque este personaje puede sacar la lengua, solo que con la webcam no traquea eso. Ahí le puse el nombre, le damos acá en los blend shapes, le damos añadir, lo buscamos acá, seleccionamos la cara. Esto en caso de que quieran añadir alguna expresión o algo así, si no pues ignoren todo esto, aquí le damos. Ahora para hacer que funcione con alguna tecla, vamos a ir acá en este cosito y le damos a Expressions Key Bindings y vamos a buscar. Yo lo que voy a hacer es duplicar uno de estos. Y lo ponemos acá abajo. Y volvemos a duplicar esto. Y ahí está. Y como veo que esto termina en el 5, vamos a poner acá en el 6. O bueno, voy a poner en el 7 por si acaso. Con Alt, sí, lo dejamos así. Y aquí seleccionamos la expresión. Y ahora veamos si funciona. Ahí está. Sí funciona. Y bueno, eso ha sido todo gente. Warudo tiene muchas cosas más que se pueden hacer, pero esto es solo una introducción muy básica para tener una escena bonita, básicamente. Ya cualquier otra cosa más que quieran hacer pueden ir probando o pueden buscar algún otro tutorial. Espero les sirva este. Y nada, gracias por ver gente. Recuerden suscribirse y dejar su like. Adiós.